Vamos a continuar con la parte de fisiología cardiovascular. Fisiología cardiovascular 2. En esta clase pues vamos a integrar los conceptos reconocidos ayer. Me presento nuevamente para los que no me observaron el día de ayer. Yo soy el doctor Fernando Chucrismo Jesús. Actualmente voy a estar con ustedes en esas dos primeras clases. Dentro del apartado de fisiología de de morfofisiología de curso de introductorio. Bien, entonces habíamos conocido los planteamientos teóricos de la hemodinamia. Habíamos hablado un poco de la presión arterial, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Bien, en donde se mencionaba que esta resistencia vascular periférica, que habíamos visto previamente que no es lo mismo a la poscarga, simplemente que es un determinante en la poscarga, no es parte de la poscarga, está mediada por mecanismos, factores humorales, neurohumorales, ¿no? Dentro de ellos, lo que tienen que acordarse es que yo tengo factores constrictores y tengo factores dilatadores, ¿no? Esto va a ser muy importante porque cuando yo te pregunte con respecto al sistema autónomo, ¿no? O sistema nervioso, yo voy a mencionarte algunos receptores que tú tienes que conocer. Los receptores que estamos trabajando, ¿no? Como factores neuromorales, van a ser los adrenérgicos. Y cuando te mencionen a ti adrenérgicos, ya que ustedes ya vieron Morfo 2, van a recordar que yo tengo receptores alfa y receptores beta. De los alfa, yo tengo alfa 1, tengo alfa 2, y tengo beta 1, tengo beta 2, y tengo beta 3, ¿no? Esos son los receptores que manejamos a nivel adrenérgico, que tienen una connotación ligada al sistema simpático, ¿bien? A su vez, van a haber sustancias, ¿no?, que van a generar vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción, que quiere decir que va a disminuir, ¿ya? Va a disminuir el radio, ¿bien? El radio de nuestro vaso sanguíneo, de nuestro endotelio, y sustancias que van a generar vasodilatación, las que van a ampliar el radio del vaso sanguíneo del endotelio para que pueda pasar más sangre, por así decirlo, ¿no? Igual en la vasoconstricción se reduce el radio del vaso sanguíneo, no para que pase más sangre, sino para que pase sangre a mayor presión, ¿ya? Primera cápite, que la vasoconstricción estaría aumentando la resistencia, ¿ya? Aumenta la resistencia, disminuye el radio, para que a su vez aumente la presión. En cambio, la vasodilatación, ¿qué cosa va a hacer? Va a disminuir la resistencia, aumenta el radio y va a disminuir la presión. La sangre no va a llegar tan rápido. En la vasoconstricción la sangre sí va a llevar más rápido. En la vasodilatación va a haber más sangre, pero va a llevar más lento. Y en la vasoconstricción va a haber menos sangre, pero va a llegar más rápido. Esos son los mecanismos neuromorales. Ejemplos de sustancias, por ejemplo, clásico, la angiotensina 2. ¿Ya? Las catecolaminas, como la adrenalina, la noradrenalina, el tromboxano A2, los leucotrienos y la endotelina, ¿no? Clásico ejemplo. Así como también los receptores alfa. En cambio, en dilatadores tenemos a las prostaglandinas, ¿ya? Vamos a ver en Morfo 3 que tenemos muchas prostaglandinas, donde las principales van a ser la E2, la I2 y la F2 alfa, ¿ya? Dentro de los cuales me importan para las sustancias vasodilatadoras la E2 y la I2, porque la F2 alfa va a ser vasoconstrictora, ¿no? Las quininas, dentro de ellas las bradiquininas, ¿no? Y el óxido nítrico, ¿no?, que es un potente vasodilatador, ¿no? El óxido nítrico. ¿Quién van a hacer más que todo vasodilatación? Pues los receptores beta adrenérgicos, en especial los receptores beta 2, ¿ya? Beta 2. Y a nivel alfa,
¿Quién va a hacer vasoconstricción? En especial los receptores alfa 1, ¿ya? Alfa 1. Esa es la importancia. Acordarse también que los receptores alfa, ¿ya? Dependiendo si es alfa 1 o alfa 2, si es alfa 1 van a usar proteína GQ, y si es G2 van a actuar con proteína GI. En cambio, si son beta, van a actuar con proteína GS, ¿ya? Proteína GS. Eso recuerden de Morpho 2, por ejemplo. Bien, entonces eso sería importante con respecto a este cuadro, ¿no? A tener muy importante esa acotación, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si viene un examen en el cual yo digo, ¿no? Paciente de 30 años, 1,70 m, 70 kilos de peso, pierde 2 litros de sangre, pierde 3 litros de sangre? Les había dicho que está perdiendo aproximadamente más del 50% de su sangre, ¿no? Nos habíamos dado cuenta que en el gasto cardíaco, ¿no? Haciendo la fórmula, podría tener unos 5 litros ese paciente. Por lo tanto, lo primero que va a hacer el cuerpo, ¿qué cosa es? Va a activar sus mecanismos neuromorales. ¿Y cómo va a detectar que está perdiendo sangre? Va a detectar que está perdiendo sangre mediante un reflejo barorreceptor. Este reflejo barorreceptor va a regular la presión en segundos. Va a ser el más rápido, mediado por el sistema neuromoral, sistema nervioso. ¿Cómo actúa este reflejo barorreceptor? Pues va a ser reconocido por un par de nervios, que va a ser el par número 9, que es el glosofaringio, y el par número 10, que es el nervio vago o el neumogástrico. ¿Ya? El nervio vago o el neumogástrico. Pero un poquito, ¿qué pasa acá? Un momento. Ya. El par número 9, que es el glosofaringio, y el par número 10, que es el vago neumogástrico. ¿Qué receptor lo reconoce? El seno carotídeo para el par número 9 y el arco aórtico por el par número 10. Ambos son reconocidos a nivel de bulbo, ¿bien? Por el núcleo del tracto solitario. ¿Bien? ¿Haciendo qué cosa? Pues una deaceleración cardíaca por medio del sistema parasimpático para poder controlar de mejor manera al nodo sinoauricular. Asimismo, regular la contractibilidad del corazón. Bien, si yo estoy perdiendo sangre, ¿voy a bombear más o voy a bombear menos? Obviamente voy a decirle al corazón que bombee menos al principio y que luego con la poca cantidad de sangre que me queda, yo lo redistribuya para poder bombear lo adecuado hacia los lugares que necesita realmente, ¿no? Hacia los órganos blancos, órganos diana, para preservar la función metabólica de estos, ¿no? Por ejemplo, la función metabólica del cerebro, la función metabólica del riñón, la función en sí del mismo corazón a través de las coronarias, ¿no? Lo mismo va a pasar a nivel simpático, ¿no? Va a generar una aceleración cardíaca, ¿no? O un impulso vasoconstrictor para que disminuya la resistencia, ¿no? Disminuya el radio. Eso genere un aumento de presión y el flujo llegue más rápido hacia los lugares que se están quedando sin perfusión. ¿Bien? Eso es lo importante. ¿Qué sucede con el reflejo barorreceptor? Ante una baja de presión arterial, va a disminuir el estiramiento sobre los barorreceptores, disminuye el ritmo de activación del nervio, y eso disminuye la actividad parasimpática hacia el corazón, lo cual aumentaría la frecuencia cardíaca. Aumenta la actividad simpática, haciendo ¿qué cosa? Más vasoconstricción, más frecuencia cardíaca, más contractilidad, contrae las arteriolas, disminuye el volumen sin tensión y aumenta el retorno venoso para que tenga más precarga, ¿no? ¿Cómo que más precarga? Si yo pierdo sangre, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Pierdo volumen. En esencia, el retorno por las venas sería menor, y por lo tanto mi corazón no se va a llenar. Si mi corazón no se llena, yo no voy a poder bombear la sangre adecuada. ¿Qué necesito yo? Les había dicho, necesito redistribuir el flujo. Para redistribuir este flujo, primero tengo que usar este mecanismo barorreceptor, cosa que mediante este sistema simpático, mediante estos mecanismos neuromorales, yo genero una vasoconstricción específica de las zonas que yo necesito preservar la función, como les había dicho, ¿no? A nivel cerebral, por ejemplo. Esto va a generar que aumente la frecuencia cardíaca para que aumente el retorno venoso y llegue la cantidad de sangre suficiente a mi corazón para bombear la sangre en menos tiempo hacia el lugar que yo necesito.
y así elevar la presión arterial y llevarla hacia la normalidad. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, aquí el recuerdo que les había comentado, hay que tomar en cuenta al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Eso no se olviden jamás, es una pregunta de examen clásica de todos los años. Bien, ¿cómo inicia el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Primero, ese sistema renina-angiotensina va a ser un mecanismo a mediano plazo, ¿ya? A mediano plazo, a mediano plazo. Una vez que ya tiene el nombre de aldosterona, a eso se considera mecanismo a largo plazo. Largo plazo. Bien, ¿cómo comienza todo? El cuerpo reconoce mediante un sensor, ¿no? Mediante la mácula densa, es el receptor. La mácula densa se encuentra en el aparato glomerular, ¿no? Cercano al túbulo contorneado distal. Bien, ¿qué cosa se va a encontrar ahí? Va a sensar sodio, va a sensar sal, va a sensar volumen, va a sensar presión arterial. Una vez que sienta que todos estos están disminuidos, va a activarse y va a darle luz a las células yuxtaglomerulares. Células yuxtaglomerulares. ¿Qué hacen estas células? Estas células lo que van a producir es renina, ¿no? Este de acá. Van a producir renina y eso va a inducir transformación del angiotensinógeno a angiotensina 1. ¿Qué más va a pasar? Esta angiotensina 1 también necesita pasar a angiotensina 2. ¿Por medio de quién lo van a hacer? A nivel de la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Y esta angiotensina 2 va a ser un vasoconstrictor potente que va a estimular la actividad simpática, la absorción de sodio y cloro, absorción de potasio, retención de agua. ¿Quién más va a hacer esto? Mediante la corteza suprarrenal, a través de secreción de aldosterona. La aldosterona, a través de las células principales del túbulo contorneado distal, van a reabsorber sodio y cloro y van a excretar potasio. A su vez, la angiotensina va a generar vasoconstricción arteriolar y eso aumenta la presión sanguínea. Y el nivel de la hipófisis, porque va a estimular la secreción de hormona antidiurética, haciendo que se orine menos y se reabsorba más agua, esencial agua. ¿Qué va a lograr todo esto? Todos estos mecanismos van a hacer retención de agua y sal, aumentan la volemia, perfunden el aparato glomerular y por lo tanto va a decir, ah, ya, no lo necesito. Y va a generar una especie de retroalimentación negativa, dando lugar a que ya no se libere más renina. Y si no se libera más renina, entonces yo ya no voy a sobreestimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Bien? Vamos a ir más adelante. Y recordamos también la parte del ciclo cardíaco. Bien. Aquí les había dicho que revisen brevemente la parte del ciclo cardíaco. Lo vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Y vamos a usar esta imagen de acá, ¿ya? Vamos a usar esta imagen de acá. Vamos a ver si tenemos una mejor imagen. Ya. Yo creo que con eso está bastante bien. A ver, ¿se aprecia la imagen del corazón, muchachos? ¿Se aprecia la imagen? ¿Lo ven? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Listo. Ya. Atención por aquí, por favor, que muchos se pierden y si se pierden ya no podemos pasar a lo siguiente. Vamos a usar esta imagen. ¿Qué habíamos dicho? Que existe, ¿no? Nuestra estructura cardíaca tiene parte superior y parte inferior, en la cual la parte superior, ¿no? Va a tener cavidades, cámaras, como los atrios, ¿no? Las aurículas. Aurícula derecha para acá y aurícula izquierda para acá. Así como que la parte inferior va a tener ventrículo derecho y va a tener ventrículo izquierdo. Ahora, a la aurícula derecha le va a llegar sangre, ¿no? Le va a llegar un retorno venoso por medio de las venas cavas.
En este caso va a ser la vena cava superior y va a ser la vena cava inferior. ¿Mm? Estas venas cavas te van a traer sangre pobre en oxígeno, ¿no? Comúnmente llamado como sangre venosa, ¿no? Entonces, esto va a llegar aquí a la aurícula derecha y luego tiene que pasar al ventrículo derecho. Pero ¿cómo es que pasa al ventrículo derecho? Cuando a ti te pregunten la fase del ciclo cardíaco, les había dicho, ¿no? Te pueden decir, dame las 2, dices sístole y diástole, ¿no? Te pueden decir, dame las 5, las que ya les mencioné ayer, dame las 7 o dame las 11, ¿no? Les había mencionado también que para el ciclo cardíaco no importa de dónde comiences, pero tiene que tener un orden, ¿ya? Tiene que tener un orden. A mí particularmente me gusta empezar del llenado ventricular rápido. A mí me gusta comenzar de ahí. Depende de ustedes de dónde comiencen, pero yo esta vez lo voy a comenzar de aquí, ¿ya? Llenado ventricular rápido. Y presten atención a lo siguiente. Llega la sangre por las venas cavas y empieza a llenar paulatinamente la aurícula derecha. Pregunta, cuando llena la aurícula derecha, ¿eso se llamará llenado ventricular? No, ¿cierto? Se está llenando de manera paulatina la aurícula, ¿ya? Entonces todavía no estamos llegando aquí. Cuando la aurícula, ¿ya?, logra un volumen suficiente, ¿qué cosa va a suceder? La estructura anatómica que comunica la aurícula con el ventrículo, en este caso las válvulas. ¿Qué válvula sería acá, muchachos? ¿Cómo se llama esta válvula que está a la derecha? Aurículo ventricular. Ya, ¿Tricúspide? pero tengo dos ventriculares, ¿no? Tengo la de acá y tengo la de acá, la derecha e izquierda. ¿Cómo se llama la derecha? La tricúspide. ¿Cómo? Tricúspide. Tricúspide. ¿Tri o bi? Tricúspide. Tricúspide. La tricúspide. Ahora, esta válvula, ¿no?, que es auriculoventricular, va a comunicar la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Cómo es que se abre esta válvula? Esta válvula se va a abrir porque va a estar sometida al volumen y a la presión de la aurícula. Si es que la aurícula no tiene suficiente volumen, no va a tener tampoco suficiente presión y por lo tanto jamás se va a abrir. Recuerda que si tú le quitas la sangre al corazón, como ustedes ven en sus preparados anatómicos, le quitan la sangre al corazón, vas a ver que cada cavidad cardíaca tiene un grosor distinto. En su práctica lo van a reconocer. Cada cavidad, cada cámara tiene un grosor distinto. En ese sentido, ¿cuál sería la que tiene el grosor más delgado? La aurícula derecha. Luego vendría la aurícula izquierda, luego viene el ventrículo derecho y finalmente, ¿quién tiene el grosor más ancho? El ventrículo izquierdo. Porque sin sangre ellos ya manejan presiones y con sangre va a ser diferente. ¿Bien? Si no tuviera sangre, jamás la válvula tricúspide se podría abrir. Necesita una cierta cantidad de sangre en la aurícula derecha para que ese volumen gane presión y por lo tanto haga que la válvula tricúspide pueda ceder y pueda abrirse para que pase al ventrículo derecho. ¿Bien? Primera idea. Estos mecanismos obedecen a las fuerzas de Frank Starling. ¿Bien? ¿Dónde se aplican al 100%? Cuando veamos ventrículo, entonces establece un mecanismo o ley, que es la ley de mecanismo de Frank-Starling. ¿Bien? Ahora, la sangre, ¿ya? La sangre que ya está en la aurícula derecha va a someter a la válvula y la válvula se va a abrir y por lo tanto la sangre va a caer. Cuando esta sangre cae, ¿cómo crees que va a caer? ¿Rápido o lento? Esta sangre va a caer de manera rápida. Por eso, este primer paso que yo te estoy comentando se conoce como llenado, porque estoy llenando el ventrículo de manera rápida. Llenado ventricular rápido. ¿Bien? Al principio todo va a ser rápido. Una vez que se sigue llenando la sangre, se sigue llenando el ventrículo derecho, yo empiezo a perder sangre, ¿cierto? De la aurícula derecha.
por lo tanto empiezo a perder volumen y por lo tanto empiezo a perder presión. Y como yo ya empiezo a perder presión, ya no va a ir tan rápido, ahora va a ir lento. Por eso la siguiente fase será llenado ventricular lento. ¿Bien? Llenado ventricular lento. ¿Qué va a suceder? A su vez, cuando yo ya termine de llenar el ventrículo de manera rápida, de manera lenta, que va a ser un aproximado de un 80% del volumen de sangre, me va a faltar un 20% restante. Va a faltar como un cachito, ¿no? Un pequeño remanente, una pequeña cantidad de sangre que todavía me falta mandar para el ventrículo derecho. Si yo no mando esta sangre al ventrículo derecho, mi sangre se va a coagular, se queda ahí, ¿no? Y puede establecer un problema. ¿Qué necesito yo para que esta sangre remanente vaya al ventrículo derecho, muchachos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué necesito? Una contracción. auricular. Necesito contraer la aurícula. Necesito hacer un proceso adicional, un proceso extra. Si se dan cuenta, tanto el primero como el segundo simplemente fue una diferencia de presiones. El primero y el segundo fueron un proceso pasivo. Yo recién para el tercero estoy haciendo un proceso activo. Este proceso, en el cual voy a terminar de llenar el ventrículo, ¿ya? Se va a conocer como sístole auricular, ¿ya? Sístole auricular, perdón, claro, está bien, sístole auricular o contracción auricular. Mira bien, a pesar de que te diga sístole auricular, esto significa que se está llenando el ventrículo. Y para ponerle un nombre que se parezca a los demás, se puede conocer también como llenado ventricular activo. ¿Ya? Esta sístole auricular o contracción auricular se conoce como llenado ventricular activo. ¿Ya? Activo. ¿Ya? En cambio, la 1 y la 2 van a ser llenados ventriculares rápido y lento, y ambas van a ser llenados pasivos, que comprenden un 80%. Esta sístole auricular comprende un 20%. Y te preguntan por ahí de manera exacta, pues el llenado ventricular rápido compone un 70% y el llenado ventricular lento compone un 10%. ¿Qué más? Que el lento tiene otro nombre que también se conoce como diastasis. ¿Ya? Diastasis. ¿Qué sucede luego entonces? Una vez que yo ya pueda llenar totalmente mi ventrículo derecho, lo mismo que pasa en el corazón derecho pasa en el corazón izquierdo, lleno mi ventrículo derecho, ¿qué va a suceder? Ahora mi aurícula ya no tiene volumen, por lo tanto baja su presión. Si baja su presión, baja su volumen, ¿qué creen que va a pasar con la válvula? La válvula se va a cerrar. La válvula se va a cerrar. Entonces aquí vamos a poner un asterisco. La válvula aurículo-ventricular se cierra. Y acuérdense bien esto, cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, ya, va a sonar, siempre va a sonar. Cuando se abren, nunca suena. Cuando se cierran, ahí sí suena. Como va a ser lo primero que se cierre, lo primero que suene, se le va a conocer como primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco. ¿Eh? Genial. Entonces, como hay una diferencia de presiones, también se va a cerrar la válvula. ¿Para qué se cierra la válvula? Porque uno, ya no tiene presión, ya no tiene volumen, y dos, no necesita volver a la aurícula. Ya pasó al ventrículo, no necesita volver a la aurícula, ¿ya? Si no, habría un reflujo, una regurgitación. Entonces, una vez que esta válvula esté cerrada, con el mismo volumen, mi ventrículo, por mecanismo de Frank-Starling, con ese mismo volumen, ¿qué cosa va a hacer? Va a aumentar poco a poco la presión de la cámara ventricular.
aumenta la presión de la cámara ventricular. Ese mecanismo, obviamente, es el mecanismo de Frank Starling, que dice lo siguiente. Frank Starling dice, a mayor volumen, mayor distensión de fibras elásticas musculares cardíacas y por lo tanto mayor presión y por lo tanto mayor fuerza de contracción. Frank Starling dice eso, a mayor volumen, mayor distensión o elongación de fibras musculares cardíacas elásticas, mayor presión y por lo tanto mayor fuerza de contracción. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ese sería el cuarto paso, que se le conoce como contracción ventricular isovolumétrica. Porque con el mismo volumen, isovolumen, está preparándose para contraer al ventrículo. ¿Bien? Está ganando presión. ¿Qué pasaría luego? Luego tiene que inyectar la sangre. Pero antes de inyectar, ¿qué tiene que hacer con las válvulas? Las válvulas tienen que abrirse. ¿Qué válvulas tienen que abrirse? Tienen que abrirse las válvulas sigmoideas, que son la aórtica y la pulmonar, ¿no? Estas se abren y por lo tanto va a dar pase tanto a la arteria pulmonar como a la arteria aorta. Luego de eso sucede el fenómeno de eyección. Y lo mismo, cuando las válvulas se abren, va a haber una eyección rápida, luego va a haber una eyección lenta, y finalmente, cuando ya no tenga volumen, ¿qué cosa va a pasar? Con el mismo volumen, ¿no? Se va a cerrar las válvulas y va a bajar la presión. Esa fase se conoce como relajación ventricular isovolumétrica. ¿Ya? Relajación ventricular isovolumétrica. Y eso es lo que quiero que tomen en cuenta. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces vamos a afianzar estos conocimientos. ¿Tienen alguna duda de lo que acabamos de ver ahorita? Por favor, me hacen saber si hay alguna duda. Algo que reforzar. Muchachos, coméntenme, por favor. ¿Algo adicional? Algo por ahí que hayan leído. No les Doctor, cuadra. Cuéntame. doctor, disculpe, mencionó que cuando se abre lo que, perdón, con la misma presión de lo que es el ventrículo derecho, es lo que va a eyectar a lo que es el tronco pulmonar, ¿verdad? Sí, Ya, ok, gracias. ya, listo. Entonces, lo que le decía su compañero, ¿no? Todo lo que pasa en el corazón derecho, igualito va a pasar en el corazón izquierdo. Solamente que hemos usado el ejemplo del corazón derecho. ¿Bien? Lo mismo está pasando al mismo tiempo. Bien, muchachos, entonces vamos a afianzar conocimientos. Vamos a ver aquí, ¿ya? Vamos a jugar un poco, a ver. Ustedes tienen que hacerlo de manera ordenada, pero tienen que seguir siempre esa secuencia, ¿ya? Por ejemplo, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo acá y tengo acá, ¿ya? Bueno, una más, una más. Tengo aquí, tengo acá. Ahí tengo 7. Tengo 7 fases. A ver, vamos a hacerlo con Chekasaka, Huarache, ¿se encuentra? Sí, Chekasaka, sí, Huarache. ¿Sí? ¿Doctor? sí. Listo, vamos con usted. ¿Bien? Sigues la pantalla, ¿cierto? Sí se Vamos. ve. Vamos a hacer esta secuencia. ¿Ya? Vamos a hacer esta secuencia. Ponte que en el examen o la práctica de laboratorio yo te diga, a ver, completa la secuencia.
Ya, comencemos con esta. Sístole auricular. ¿Qué iría aquí, doctor? ¿Qué iría aquí? Contracción ventricular isovolumétrica. Perfecto, luego. La eyección. ¿Cuál? Ay, me olvidé el nombre. Uy, La vamos, eyección, vamos, tú puedes. ¿Cuál, cuál? La lenta. Vamos, Pero rápido. te doy un apoyo. Feria Peña, vamos. Feria, ¿estás ahí? Feria Peña. Nada. Ramos Tinoco. Feria Peña, Sí, ausente. doctor. Ramos Tinoco, Sí, doctor. Eyección dime. rápida. Perfecto, vamos, siguiente. Sería la Eyección. después eyección lenta, Muy bien, siguiente. después la relajación ventricular isovolumétrica. Muy bien, ¿qué sigue? Eh, sería el llenado ventricular rápido Muy bien. y Y finalmente, terminamos con. bueno, llenado ventricular lento ¿Cuál es su otro o nombre? diástasis. Diastasis. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Entonces, esto puede ser un ejercicio de su práctica de laboratorio o puede ser un ejercicio que les puede venir en su examen parcial o examen final, ¿no? Entonces, tienen que saber ustedes identificar. Yo te puedo poner desde cualquiera, puedes empezar, ¿bien? Pero tienes que saber que tienen que seguir una secuencia, ¿ya? Un orden. Puedes comenzar de cualquiera, pero tienen que tener una secuencia, un orden, ¿bien? A su vez, ¿ya? A su vez, vamos a ver que hay maneras de cómo aprenderlo de mejor opción, ¿no? Una de ellas es adecuándolo a la que tú has estudiado y según eso ustedes habrán revisado en su Gaiton, ¿no? Que hay un diagrama, ¿ya? Que hay un diagrama que se llama diagrama de volumen-presión. Este diagrama de volumen-presión contempla lo siguiente. Contempla aquí volumen, contempla aquí presión, ¿ya? Y tiene esta imagen. ¿Les suena por ahí esa imagen a alguno de ustedes? ¿Sí? Yo les recomiendo que lo vayan buscando en su Python, ¿ya? Esta imagen va a ser muy importante para su práctica de este ciclo. Denme un par de minutos, ¿ya? Ahorita volvemos. Un minuto, un minuto. Bien, listo. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Listo. Vamos a continuar aquí, ¿ya? Diagrama, volumen, presión, ¿ya? Revisen en su Python, por favor, para que afiancen el conocimiento. En este diagrama vamos a ver lo siguiente, ¿ya? En este diagrama, ¿ya? En la parte vertical tenemos a la presión y en la parte horizontal tenemos al volumen. En este sentido, ¿ya? En este sentido, todo lo que se encuentre aquí va a ser 0 y todo lo que vaya aumentando obviamente va a ser 10 mililitros, 100 mililitros, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que todo esto está viendo al plano ventricular, al ventrículo, específicamente el ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede? Que si yo te digo que todo comienza de 0 y va aumentando su volumen, quiere decir que estoy llenando el ventrículo.
¿Cómo se llamaba cuando yo lleno el ventrículo? Se conoce como diástole. ¿Ya? Diástole. Ahora, este llenado ventricular, ¿no? Se está llenando de volumen el ventrículo, diástole, tiene 3 partes básicamente, ¿no? Yo le divido en 3. Llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento y sístole auricular. ¿Bien? Doctores, para yo llenar el ventrículo, ¿no? Tengo que haber abierto primero algo, ¿no? Para poder llenar ese ventrículo. ¿Qué creen que tengo que haber abierto? La válvula. Dime, ¿apertura de qué? De la válvula. De las válvulas auriculoventriculares. Yo tengo que haber abierto las válvulas auriculoventriculares. Ahora díganme, cuando yo abro las válvulas, ¿suena? No suena, ¿no? Bien, lleno el ventrículo, rápido, lento, sistema auricular, y una vez que yo tenga todo lleno, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a cerrar las válvulas auriculoventriculares. Cierre de válvulas auriculoventriculares. Ahora, cuando cierra, sí tengo un sonido, y ese va a ser el primer ruido cardíaco. ¿Sí? Primer ruido cardíaco. Ahora, ¿qué sucede? Con el mismo volumen, mira, con el mismo volumen, yo voy a aumentar la presión. Si con ese mismo volumen yo aumento la presión, ¿cómo se va a llamar esta fase? Esta fase se va a conocer como contracción ventricular isovolumétrica. Contracción ventricular isovolumétrica. Mismo volumen, pero aumento la presión. ¿Bien? Ahora, una vez que yo tenga la presión suficiente, ahora quiero inyectar la sangre. Quiero generar mi sístole. ¿Ya? Quiero botar la sangre. Para yo inyectar la sangre, ¿no? Por medio de las arterias, la pulmonar y la aorta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir apertura de válvulas sigmoideas. Tengo que abrir las válvulas. ¿Sonar algo? No suena nada. Elimino, ¿no? Eyecto la sangre. ¿Y eso qué cosa va a generar? Va a generar luego que yo tenga la sístole mediante mi eyección rápida y mediante mi eyección lenta. Luego de las eyecciones, voy a tener que cerrar las válvulas, cierre de válvulas sigmoideas. Eso me va a dar mi segundo ruido cardíaco. Y una vez que yo tenga el mismo volumen, o sea, tenga poco volumen prácticamente, no tenga nada de volumen, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a relajar el ventrículo de manera isovolumétrica. Relajación ventricular isovolumétrica. Y finalmente, todo vuelve a lo mismo como si fuera un ciclo. Entonces, si yo te digo también en el examen, o en la práctica de laboratorio, dibuja o explica el diagrama volumen-presión, tú lo vas a hacer de esta manera, ¿no? Lo adecuas, le das su detalle, y le pones también los volúmenes ventriculares que tenemos que recordar. Bien, hasta ahí muchachos, ¿algún detalle? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Podemos continuar? Bien. Este diagrama volumen-presión se puede relacionar mucho con los volúmenes que tenemos que aprender. Van a haber 3 volúmenes que tenemos que aprender. El volumen sistólico, el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. ¿Qué sucede? Cuando el corazón, el ventrículo izquierdo, se llena totalmente el ventrículo mediante la diástole, cuando se llena el ventrículo, toda esa sangre que tú tienes al final de la diástole, se conoce como volumen telediastólico. Tele es al final, diastólico, diástole. Este volumen que tú tienes al final de la diástole, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 120 mililitros. 120 mililitros. 120 mililitros. Estos 120 mililitros van a encontrarse aquí y yo solamente voy a inyectar, de manera teórica, yo solamente voy a inyectar 70 mililitros. No nos dicen 80, 70 mililitros. Por lo tanto, lo que me queda al final de la sístole, o sea, el volumen telesistólico, va a ser la diferencia de estos. 120 menos 70, ¿cuánto va a ser? 50. 50 mililitros.
Gracias a estas variables, yo puedo hallar lo siguiente. Yo puedo hallar algo conocido como fracción de eyección. Y esta fracción de eyección va a ser lo mismo que el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. Y si es que yo soy bastante teórico, bastante literal con respecto a este número, yo voy a dividir 70 sobre 120. ¿Cuánto me va a dar 70 sobre 120? Me da 0.58. Si yo lo multiplico por 100, me va a dar esta fracción de eyección. En porcentaje, ¿cuánto me daría? Más o menos 58% de fracción de eyección. Eso es importante, porque cuando tú quieras ser cardiólogo, o cuando tú hagas un ecocardiograma para ver cómo o cuánto está bombeando tu corazón, tienes que ver si la fracción de eyección es alta o si es baja o si es normal. Hay pacientes que tienen insuficiencias o fallas cardíacas y lo puedes ver de primera manera cuando evidencias los volúmenes que están involucrados y ves que de repente no tiene mucha fracción de eyección. Si no tiene mucha fracción de eyección, quiere decir que el volumen sistólico no está siendo el correcto, ¿no? Algo está sucediendo. Puede ser un problema valvular, un problema de contractilidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Así es muy importante. Y en la práctica te podemos mandar a hacer ejercicios de fracción de eyección, ¿no? Yo te puedo decir, a ver, paciente que tenga volumen telediastólico de 30, volumen telesistólico de 30 y volumen telediastólico uy, ¿qué pasó? A ver, vamos a volver. Un volumen telediastólico de 120. ¿Cuánto es su volumen sistólico? Su volumen sistólico obviamente va a ser 90, ¿no? ¿Cuánto es la fracción de eyección de este paciente? O simplemente no te pregunto volumen sistólico, sino te pregunto fracción de eyección. ¿Cuánto es su fracción de eyección? Primero le sacas el sistólico, que sería 90, y luego le sacas la fracción de eyección es igual a 90 sobre 120. Tercio a tercio, entonces 3 sobre 4, y ahí ves 0.75%. ¿Ya? Ejercicios así te pueden venir para tu práctica de laboratorio, por ejemplo, ¿no? A nivel teórico también puede venirte con una pregunta de examen teórico. Entonces, esta parte es bastante importante que ustedes sepan reconocerla, ¿ya? En términos generales, ¿cuánto es lo ideal que un paciente tenga de fracción de eyección? El paciente tiene que tener más de 50%. ¿No? Más de 50%, más de 45% es lo adecuado de fracción de eyección. ¿Bien? Bien, muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a estos volúmenes a la fracción de eyección? ¿Algo que acotar ahí? ¿Algo adicional? ¿Algo que han leído por ahí? Para continuar. Bien. Igual están invitados a todas sus dudas, por favor, hacerla, tanto ahora como luego de la sesión. Vamos a ir avanzando. Bien, ya hemos terminado con esta parte. Y ahora vamos a la parte de valvulopatías. A ver, a ver, a ver. Ya listo. Vamos a poner la batería.
Bien. En la parte de valvulopatías, ¿ya? Lo único que deseo que entiendan ahora es que pueden diferenciar. Las valvulopatías son daños valvulares o enfermedades de la válvula que pueden involucrar a la válvula aórtica, que pueden involucrar a la válvula pulmonar, involucran a la válvula tricúspide y a la válvula bicúspide mitral, ¿no? Bicúspide mitral. Entonces va a haber 2 valvulopatías por cada una de las válvulas. En total van a haber 8 valvulopatías. 8 valvulopatías. No necesito que lo aprendan ahorita, eso ya lo van a ver más adelante. Pero yo quiero que entiendan cómo es el mecanismo en el cual funciona esto. Hay 2 tipos grandes de enfermedades que afectan a cada válvula. Las válvulas afectan por estenosis y las válvulas afectan por insuficiencias. Imaginemos que, a ver, esta es mi válvula. Esta es la válvula que yo tengo, la cual va a permitir la entrada de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Se llena la aurícula, esto está cerrado, se llena la aurícula, gana suficiente volumen, suficiente presión, y por lo tanto la válvula se abre y baja. Se abre y baja. Y se llena el ventrículo. Pierde el volumen en la aurícula. Y luego, ¿qué pasa? Se cierra. ¿Cierto? Ese es el mecanismo normal. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si... A ver, primero todo está cerrado, ¿no? Primero todo está cerrado. Se llena la aurícula. Gana volumen, gana presión. La válvula tiene que abrirse. ¿Qué pasaría si es bien difícil que se abre? Totalmente cerrado está. Está como obstruido. Eso se conoce como estenosis. ¿Cuál sería el problema? Que el flujo que llegue al ventrículo va a ser muy pobre. Va a llegar poco flujo al volumen. Al ventrículo, perdón. Y la aurícula se va a quedar con más flujo. Se va a acumular. Y muy probablemente, a la larga, vaya a haber un crecimiento de la aurícula. Vaya a haber un crecimiento de la aurícula. Se deforma la aurícula y empieza a dañarse el sistema cardioconector, el sistema de conducción. Y como ya no tengo mucho volumen en el ventrículo, cuando una vez que yo quiera eyectar la sangre, ¿no?, a nivel del ventrículo, que vaya por la arteria aorta, voy a botar poca sangre. Y así no va a llegar sangre al cerebro. Y si no llega sangre al cerebro, va a ser muy probable que yo me desmaye cada rato, ¿no?, y tenga algo llamado síncope. Esto es clásico de las estenosis, más que todo la estenosis mitral, ¿ya?, la que hemos visto acá, ¿ya? No hace falta ver aún más detalle porque todavía no estamos en ciclos mayores ni fisiopatología, ¿no? Si lo aprenden bien, pues podemos tocarlo de manera bastante superficial, pero yo solamente quiero que entiendan el concepto de estenosis. Vamos al otro ejemplo, que sería insuficiencia. Ya vimos la parte de estenosis. Igual, tenemos una válvula. Tengo aurícula y tengo ventrículo. Ya. Lo normal es que esto esté cerrado, ¿no? Se llena la aurícula, gana volumen, gana presión y la válvula cede y se abre y pasa la sangre al ventrículo. Pasa la sangre al ventrículo y el ventrículo se llena. Ahora, se supone que el ventrículo ya gana volumen, ya no va a haber mucho volumen en la aurícula. Ya no va a haber mucho volumen en la aurícula.
y se supone que se tiene que cerrar la válvula. Pero ¿qué sucede? La válvula no se cierra. La válvula no se cierra, la válvula se mantiene abierta. Como se mantiene abierta, es más probable que el volumen que está entrando al ventrículo pueda volver a salir por la aurícula. Como está abierto, es más fácil que pueda regurgitar. Cuando la válvula se mantiene abierta, eso se conoce como insuficiencia. ¿Qué pasaría entonces? Me voy a llenar de volumen a nivel de ventrículo. Y cuando yo quiera eliminar, ¿qué cosa va a pasar? Uno, va a aumentar la poscarga, porque va a ser más difícil que yo pueda eliminar tanta cantidad de volumen, ¿no? Por la arteria aorta. Y otro, voy a tener más acúmulo de sangre, más acúmulo de volumen. ¿Se pueden generar coágulos? Sí, también se pueden generar coágulos, pero a nivel de ventrículo. Mi aurícula va a tener sangre, poco a poco va a haber regurgitación, ¿no? Y mi aurícula va a empezar a tener sangre que no debería tener. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar bastante sangre por mi arteria aorta y eso va a generar ¿qué cosa? Que de repente el aspecto de mi paciente sea bastante rubicundo, ¿no? Que el aspecto del paciente, inclusive cuando ya lleven medicina 1 en la semiología, van a ver que el golpe que se ejerce sobre la pared de los vasos, en este caso la presión arterial o el pulso, sea bastante fuerte. El pulso va a ser fuerte, pulso de martillante, pulso Seller, lo van a ver más adelante, porque tiene mucho acúmulo de sangre, ¿ya? Eso sucede clásico en las insuficiencias aórticas o insuficiencias mitrales también, ¿no? Esto es clásico de insuficiencia, ¿ya? Insuficiencia, ¿ya? Entonces, lo normal es que ocurra eso, ¿no? Lo normal es que ocurra primero ocurran o estenosis o ocurran insuficiencias. Ya más adelante van a ver que hay enfermedades mixtas en las cuales van a haber tanto estenosis como insuficiencia, ¿no? Pero ¿cómo es probable eso? Ya, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿no? Aquí te hace un recordaris de lo principal que debería haber, ¿bien? Estenosis mitral, insuficiencia aórtica, ¿ya? Estenosis aórtica e insuficiencia mitral. Ya te hacemos recordaris de las más frecuentes. Bien, chicos. Con respecto a valvulopatías, ¿algo que añadir? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Profesor, Cuéntame. buenas noches. Una consulta. El que se obtenga la capacidad en insuficiencia de regurgitar, ¿cuál es la influencia con respecto a la poscarga? Repíteme tu pregunta, por favor. ¿Cuál era la relación directa con respecto a la postcarga en el caso de la insuficiencia? Ya. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? A ver. Sí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dibujar aquí tu corazón. Ya. Nos ubicamos aquí, doctora. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Válvula tricúspide. Válvula pulmonar. Válvula aórtica y válvula mitral. Válvula mitral. ¿Qué pasó aquí? Válvula mitral. Tricuspidia, pulmonar, aórtica y mitral. ¿Ya? ¿Quieres una insuficiencia? Dime, ¿de cuál quieres una insuficiencia, doctora? Elige la que quieras.
mitral. ¿O quieres? Ya, la insuficiencia mitral. Ahora, ¿qué sucede? En la insuficiencia, la válvula permanece abierta, ¿cierto? Está abierta. Eso quiere decir que mi llenado ventricular rápido, todo bien. Mi llenado ventricular lento, todo bien. Mi sístole auricular, todo bien. Pero, ¿qué cosa va a suceder? Cuando yo quiera hacer mi contracción ventricular isovolumétrica, ahí empieza a haber el primer problema, ¿cierto? Porque para que haya esto, ¿qué cosa va a pasar? Necesito, ¿no?, que se cierren las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? Y se va a mantener abierto. ¿Qué pasaría si yo mantengo abierto una válvula auriculoventricular? ¿Voy a poder hacer bien mi contracción ventricular isovolumétrica? No. No. En ese sentido, el volumen que entre, ¿ya?, va a ser mayor del que debería. Mi volumen telediastólico puede aumentar. Y si aumenta mi volumen telediastólico, mi cantidad de sangre que ingresa al ventrículo izquierdo o derecho, en este caso izquierdo, va a ser mayor y por lo tanto va a haber más sangre. ¿Te acuerdas que habíamos visto ayer que la poscarga era la suma de todas las fuerzas que se oponen a la salida del ventrículo izquierdo? ¿Sí? Sí. En ese sentido, si yo tengo más sangre en mi ventrículo izquierdo, ¿tú crees que va a ser más fácil que salga o más difícil? Más difícil. Va a ser más difícil. ¿Qué cosa tiene que hacer el ventrículo izquierdo? Tiene que hacer más fuerza y más presión para que pueda salir la sangre. Es por eso que como se dificulta más, ¿qué cosa va a pasar con la poscarga? ¿Aumentar? La poscarga va a aumentar. ¿Hasta ahí estamos claros, doctora? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Entonces, básicamente ese es el detalle en que ustedes tienen que pensar poco a poco, paso a paso lo que sucede, ¿no? Tomando en cuenta lo que hemos visto, ¿no? Bien. Y aumentaría la poscarga y sería más difícil, ¿no? Sería más difícil. Bien, doctores. ¿Algo adicional? Gracias por la pregunta, doctora. ¿Algo adicional que tengan ustedes? ¿Se entendió todo valvulopatías? ¿Podemos continuar? García, Walparimachi, cuéntame. Profe, disculpe, no lo escuché muy bien por mi internet sobre la estenosis. Solamente escuché la parte donde mencionó que en la aorta había, o sea, pasaba poca sangre, pero no escuché el por qué. ¿Quieres un ejemplo de estenosis? Sí, por favor. Ya, bueno. Primero, para entender la estenosis, a ver, te la voy a dibujar por acá, ¿ya? ¿Ves la pantalla? Sí, sí, profe. Ya. Aquí está la aurícula, aquí está el ventrículo. ¿Ya? ¿Qué es lo normal? Lo normal es que yo tenga sangre en la aurícula y esta sangre, ¿no? La válvula está cerrada, ¿ya? La aurícula se empieza a llenar de sangre, ganas volumen, ganas presión, y ese aumento de presión haga que se abra la válvula, ¿cierto? Tiene que abrir la válvula para que pase el ventrículo correspondiente. ¿Qué Sí, sí, sí. pasaría si la válvula está enferma y no se puede abrir? Cuando la válvula no se abre, eso se conoce como estenosis. ¿Está bien? No se abre. O se abre un poquito, muy, muy, muy leve. Si se abre un poco o no se abre, ¿cuánta sangre crees que va a pasar al ventrículo, doctor? Poco, Va a casi pasar nada. poca cantidad de sangre, obviamente. ¿Dónde se va a acumular la sangre? ¿En la aurícula o el ventrículo? En la aurícula. En la aurícula. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la aurícula para poder vencer esa presión que está haciendo esa válvula cerrada? ¿Qué crees que tiene que hacer la aurícula? Poner más presión. ¿Y cómo hace la aurícula para que tenga más presión?
¿Cómo hace un Con la músculo sístole. para tener más presión? Pensemos. La contracción, la sístole. ¿Y cómo hace para tener mejor sístole? ¿Cómo hace el músculo para... ustedes para qué van al gimnasio? Para tener más fuerza muscular, ¿no? En el caso de la aurícula, ellos también tienen que hacer una remodelación de ellos para que tengan más fuerza para contraerse. Entonces puede generar, ¿no?, un aumento, ¿no?, una hipertrofia, una hiperplasia de la aurícula para que pueda, ¿qué cosa? Ganar tejido y así vencer la presión de la válvula cerrada. La aurícula va a crecer. ¿Y la aurícula por qué va a crecer? Porque se está acumulando de volumen y porque necesita hacer más presión, ¿ya? Entonces va a haber un crecimiento auricular. Ese crecimiento auricular va a ser por el volumen y porque necesita hacer más presión para poder vencer a la válvula cerrada. ¿Qué podría tener tu paciente? ¿No? ¿Qué nervio pasa por acá? Ya lo van a ver en anatomía. ¿Qué nervio puede pasar adyacente por la aurícula? Más que todo por la aurícula izquierda. Frénico. Frénico. Efrénico. Ya. ¿Cuál más? Ya, quédate Pago atento. derecho. Les doy una... El ¿El vago. vago o Faríngeo una de rama repente. del vago? Exacto. Ahora, si se dañaría estos nervios, ¿qué creen que le ocasionaría al paciente? Cuando lleven semiología, en los libros de semiología, te mencionan que estos pacientes que tienen estenosis mitral, ¿no?, y una estenosis bastante severa, en el cual hay un crecimiento auricular bastante grande, se ha mencionado inclusive que estos pacientes debutan con algo llamado ronquera. Ve tú a saber por qué tienen ronquera. ¿Por qué tendrían ronquera? Porque la relación anatómica hace indicio con el crecimiento auricular, ¿no?, totalmente exagerado que tiene en una estenosis mitral, ¿ya? Y es algo que pueden leer, pueden revisarlo, bastante interesante, ¿ya? Ahora, en términos sencillos, habíamos visto, ¿no?, la estenosis mitral, ¿no?, se va a dar porque va a estar obstruida esta válvula y no se va a abrir y va a haber un crecimiento auricular. ¿Qué más va a pasar? El ventrículo no va a tener buena cantidad de sangre. Y si el ventrículo no tiene buena cantidad de sangre, no va a poder eyectar toda la sangre. Y si no eyecta la sangre, ¿qué va a pasar? No llega sangre al cerebro. Y si no llega sangre al cerebro, te desmayas y eso se conoce como síncope. ¿Está bien, doctor? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bien, chicos. ¿Alguna duda adicional que tengan? Bien, vamos a continuar. Vamos adelante. Ya vimos la parte de valvulopatías. Como les decía, si quieren tomen en cuenta la parte que estamos proyectando, pero en esencia que sepan qué significa una insuficiencia, qué significa una estenosis. Y vamos a la parte final, ya, entrando un poco a la relación, a la correlación con todos los temas que hemos visto. Hay que entender este diagrama, que a simple vista pues puede ser un diagrama bastante un poquito denso, ¿no? Este diagrama lo van a entender al 100% cuando vean la clase del viernes de nuestro estimado Raúl Anicama, que va a ser el diagrama de Wiggers. Él va a hacer un poco de electrofisiología cardíaca para poder aprender a leer un EKG, un electrocardiograma. A los que ya les han hecho alguna vez en su vida, pues recordarán que el electrocardiograma va a ser la representación gráfica, ¿no?, de la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Y lo vamos a entender, ¿no?, el día de hoy con el diagrama de Wiggers, ¿no? ¿Qué significa todo esto, doctor? ¿No? ¿Qué significa todo esto que está junto? Ya, vamos a desmenuzarlo, ¿no? Tenemos una diapositiva aquí, en la cual vamos a buscar esta parte de acá. A ver, vamos a hacer una parte previa de EKG para que puedan entender ya cómo es que funciona ese sistema cardioconector
y cómo es que lo relacionamos con las fases del ciclo cardíaco y con el potencial de acción sinusal y ventricular. ¿Ya? Para esta clase 2 y para la clase 3, nosotros vamos a dejarles además, ya para los talleres de EKG y espirometría, unas fichas de actividades que ustedes tienen que cumplir, ¿ya? Se les estaría haciendo llegar a más tardar mañana o el viernes para que puedan hacer fichas de actividades y las pueden presentar el lunes, ¿está bien? Dentro de ello, una de las tareas que pueden hacer es hacer la relación entre potencial de acción del nodo sinusal versus versus el potencial de acción ventricular. Potencial de acción ventricular. Potencial de acción ventricular. Entonces, primero, recordar qué cosa es el nodo sinusal. Dentro del sistema cardioconector, nosotros tenemos un nodo sinusal, un nodo auriculoventricular, ¿no?, que se conectan de manera fisiológica por unos haces internodales, que va a ser el haz de Bachmann, el haz anterior, el haz medio de Walkenbach y el haz posterior de Torel, ¿no? Se comunican hacia el nodo auriculoventricular, en el cual va a haber un retraso fisiológico para conducir bien la electricidad, y esto va a emitir ramas mediante las de His, con su rama anterior y su rama posterior, y finalmente con las fibras de Purkinje. Y en la parte derecha, pues va a tener también unas de His derecho, que tiene sus fibras de Purkinje. Ese es el sistema de cardionector. El sistema cardionector es el sistema de conducción. Preponderante de la conductibilidad o dromotropismo que habíamos visto ayer, ¿no? La conductividad o dromotropismo. Esto finalmente va a recaer tanto en el automatismo, que sería el cronotropismo, y en la propiedad excitable o autoexcitable de todo el potencial de acción cardíaco, ¿no?, que actúa como un sinsitio, ¿no? Se excita una célula y va a transmitir el impulso nervioso hacia la otra, ¿ya? Este potencial excitable va a ser conocido como vasomotropismo. Ahí te va a dar la excitabilidad. Un segundo, muchachos, vamos a ver algo. Listo, proyectamos. Entonces aquí estamos mencionando unas 3 propiedades cardíacas importantes para reconocer el sistema cardioconector. Cuando vean EKG el viernes, ¿ya?, y el lunes en el taller, se van a dar cuenta que van a ver gráficas, ¿no?, en la hoja milimetrada, en las cuales yo voy a ver la acción de los nodos, yo voy a ver la acción eléctrica del corazón, ¿no? Y esto se va a dibujar de la siguiente manera. Ahora vamos a poner, una vez que hemos entendido esto, el nodo sinusal tiene un potencial de acción que va a ser así más o menos, y el ventrículo, la despolarización del ventrículo, tiene un potencial de acción que es así más o menos. Ya, vamos a dibujarlo ahora. Bien. El potencial de acción sinusal, ya, vamos a comenzar con el sinusal, va a ser de la siguiente manera. Ese es el potencial de acción del nodo sinusal. Lo característico del potencial de acción nodo sinusal, ¿cuál es? Que aparte de que tenga, ¿no?, un potencial de membrana, ¿no?, que va a ir de menos 60 a menos 40 milivoltios, ¿no?, el umbral de membrana en reposo jamás se va a encontrar en reposo. Porque el corazón, si nosotros nos sacamos el corazón va a seguir latiendo, ¿no?
El corazón tiene esa propiedad automática, ¿ya? Entonces nunca descansa. A pesar de que se mencione como un potencial de membrana en reposo, en sí va a ser un potencial intermitente, un potencial que continúa, ¿ya? Un potencial que nunca tiene un fin, que siempre va a seguir latiendo. Entonces van a ver que existen fases en las cuales va a estar incluido este potencial de acción sinusal, ¿ya? Estas fases, ¿cuáles serían? A ver, doctores. Ahora tenemos a Loaiza Nolasco, lo tenemos aquí. Loaiza Nolasco. Loaiza Nolasco está Sí. presente. Doctora, ¿cuáles serían las fases del potencial de acción sinusal? Cuéntame. Doctora. Doctora. ¿Me escucha? Mm, Ayudamos con otro compañero. Peña Hoyos, María José. Fases de potencial de acción sinusal. ¿No está Peña Hoyos? Ya. No está. Ausente Peña Hoyos. A ver, ¿quién más se encuentra con nosotros? Vamos a ver. ¿Quién más se encuentra? Alvarado Rivera Arlet, ¿se encuentra con nosotros? Alvarado Rivera Arlet. Sí, buenas noches, profesor. Doctora, buenas noches, ¿qué tal? Cuéntame, el potencial de acción sinusal, ¿qué conlleva? ¿Qué fases tiene? Morfo 2, vamos. Doctora. Primero, la despolarización. No, el estado de reposo, fase de reposo. Ya. ¿Ese estado de reposo es real? ¿El corazón descansa? No. Entonces, ¿cómo serían las fases? Concentración. Cuéntame. A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? A ver, otra vez el micro, ¿me escucho bien? Despolarización. ¿Dónde se despolariza? A ver, te ayudo. Se despolariza aquí. Este vamos a ponerle A. Este vamos a ponerle B. Y este vamos a ponerle C. ¿Dónde se despolariza? ¿En A, en B o en C? En la- El, en la En la C. A. No sé, tú dime. ¿Dónde se despolariza, muchachos? ¿En la A, la B o la C? en la- En la en A. la- En la A. ¿Y en la B? ¿En la B no? No sé, dígame. En la B, profesor. Doctor, En la B. Dime, ¿alguien me habló? ¿Un varón, creo? sí, por nodo sinusal se Doctor refiere a las Orejón, células dígame. marcapaso. Exacto. Por el nodo sinusal se Uno. refiere a las células marcapaso. Claro, el nodo sinusal van a ser las células Marcapaso. marcapaso, las que van a actuar como un sinsitio y van a despolarizar, ¿no? Según este potencial de acción del nodo sinusal. Entonces, lo que el doctor menciona es que tanto el A como el B son fases en las cuales va a haber una despolarización. Tanto A como B van a ser despolarizaciones y la C va a ser una repolarización, ¿ya? Repolarización. En ese sentido, la A va a ser una despolarización espontánea, ¿ya? Espontánea, y la B va a ser una despolarización propiamente dicha, ¿ya? Propiamente dicha. Recuerda que la A va a ser un potencial de membrana en reposo falso, ¿no? Porque al final nunca va a estar reposando, siempre va a estar despolarizándose de manera espontánea.
Ahora, si yo le pongo realmente su fase, uy, lo borré. Si yo le pongo realmente su fase, vamos a poner acá. Si yo le pongo realmente su fase, esta fase va a ser conocida como fase 4, esta como fase 0 y esta como fase 3. ¿Ya? Fase 4, fase 0 y fase 3. Aquí también, fase 4. Y se continúa, ¿no? Fase 4, fase 0 y fase 3. Pregunta de examen, el nodo sinusal y las células marcapaso, ¿qué fases no tienen? No tienen fase 1, no tienen fase 2. Pregunta hasta de NAN, ha venido eso. En la fase 4, ¿quién entra? Sodio, calcio, entra sodio. Y también puede entrar calcio, pero preferentemente sodio. ¿Por qué canales? Por los canales Fanny, ¿ya? Los canales Fanny, los canales HCN, ¿ya? Los canales IF, ¿ya? IF. Canales Fanny, HCN, IF, ¿ya? Sinónimos. Y por canales de calcio también, ¿no? Donde específicamente entra calcio va a ser en la fase 0, ¿ya? En la fase 0. ¿Ya? Ahí sí va a entrar, sí o sí va a entrar calcio. ¿Ya? Este calcio no va a ser tipo L, ¿no? Este calcio va a ser tipo T. ¿Ya? Canales tipo T. Y finalmente en el 3, ¿qué cosa va a pasar? ¿Va a salir quién? Va a salir potasio. Por eso va a ser la fase de repolarización. Repolarización. Y luego vuelve todo, ¿no? Entrando sodio nuevamente, se despolariza espontáneamente. Luego va a venir, ¿qué cosa? Va a venir la fase 0, va a entrar calcio, y luego va a salir potasio, y así sucesivamente, ¿ya? Esto es el potencial de acción del nodo sinusal. Y el ventricular, pues es el más fácil, el más conocido, el que ya lo han visto en Morfo 2. El ventricular va a ser este, ¿no? Algunos dicen que es como un... Vamos a ver que me salga bien. Ya. Algunos dicen que es como un gato, ¿no? Yo no le veo la forma, pero cada quien lo aprende según su mnemotecnia, ¿ya? Donde aquí tenemos nuestra fase 0, nuestra fase 1, nuestra fase 2, nuestra fase 3 y nuestra fase 4. Este potencial de acción ventricular, ¿ya? Va a tener, ¿cuántas fases, doctores? ¿Cuántas fases tienen? Loaiza, ¿cuántas fases tiene el potencial de acción ventricular? 5. 5, muy bien. Ahí todo el mundo se equivoca, ¿no? Porque ve 4 y dice 4, ¿no? Pero acuérdate que también involucra la fase 0, ya. Tiene 5 fases. En cambio, el nodo sinusal tiene 3 fases, ¿ya? Tiene la 0, la 3 y la 4. No tiene 1 y 2. ¿Qué cosa va a pasar primero? En la fase 0, ¿quién va a entrar? Va a entrar sodio, ¿ya? La fase 1, ¿quién sale? Sale un poquito de potasio. Fase 2, ¿quién entra? Entra calcio por canales tipo L, ¿ya? Fase 3, ¿quién sale? Sale potasio, ahora sí. Y la fase 4 va a ser una homeostasis, regulación a través de la bomba sodio-potasio ATPase. Sodio-potasio ATPase. Ahora, aquí la primera, la 0, va a ser la fase de despolarización, ¿ya? La fase 1 va a ser repolarización precoz o temprana, precoz. La fase 2 va a ser la fase de meseta. Y la fase 3 va a ser la fase de repolarización propiamente dicha, ¿no? O tardía.
Y la 4, la fase de estabilización o de hiperpolarización. Hiperpolarización. Polarización. Este proceso de la 4 es un proceso activo. ¿No? Y si es un proceso activo, me está diciendo que la relajación del corazón, o sea, la diástole, es un proceso activo. ¿No? Es un proceso activo. ¿Ya? No te olvides de eso. Porque usa ¿qué cosa? ATP. ¿Ya? Usa ATP. Recuerda que la diástole es importante porque reconoce un 75-80% de la perfusión de las coronarias. Si tengo un paciente que tiene de repente mucho calcio, un paciente que se contrae bastante, no va a poder darle tiempo a una buena diástole. Y si no hay una buena diástole, no se puede perfundir bien las coronarias. ¿Ya? Es por eso también que cuando nosotros ya veamos fármaco fisiopato, van a ver que hay bloqueadores de calcio. Y como haber bloqueadores de canales de calcio, eso va a permitir que la diástole sea mayor y por lo tanto el corazón se perfunda de mejor manera. Así puedan mejorar los infartos, ¿no? O pueda reperfundir ciertas arterias del corazón. ¿Bien? Entonces esta parte va a ser muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ya para la siguiente sesión el viernes lo van a tener un poquito más digerido. ¿Ya? Para el viernes, la tarea es que ustedes pueden hacer una relación entre esto. Van a ver EKG, van a ver su onda P, van a ver su QRS, van a ver su QRS, su onda T. Si quieren pueden ver su onda U. Onda P, onda Q, onda R, onda S, onda T, onda U. Lo que yo quiero que aprendan, ahorita no la morfología, sino las relaciones, por ejemplo. La onda P, ¿qué va a significar? Significa que se despolariza la aurícula. Primer punto importante, quiero que tomen en cuenta que hablar de despolarización no significa que se está contrayendo. Primero tiene que despolarizarse para que después se contraiga. ¿Qué quiere decir? Que si la onda P significa esto, una vez que se haya despolarizado, cuando termine la onda P, yo recién puedo decir que esa aurícula se ha contraído. Así que aquí entraría la contracción auricular. Y oh sorpresa, la contracción auricular me recuerda a una fase del ciclo cardíaco que es la sístole auricular. ¿No? La sístole auricular. ¿Bien? Luego, ¿qué vendría? Vendría la contracción ventricular isovolumétrica, que hace referencia al QRS. Luego vendría la eyección rápida, luego vendría la eyección lenta, luego vendría la relajación ventricular isovolumétrica, donde al final de la onda T. La onda T es la repolarización y luego viene la relajación ventricular isovolumétrica. ¿No? Luego viene otra vez la onda P, viene el QRS, ¿no? Y antes de la onda P, ¿quién vendría? Vendría el llenado ventricular rápido y el llenado ventricular lento. Todo esto vayan practicando lo que lo van a ver luego ustedes el viernes y en su taller de EKG. Como estoy hablando de la aurícula, tengo que recordar el potencial de acción del nodo sinusal con su fase 4, 0 y 3. ¿Ya? Y cuando estoy aquí en QRS tengo que recordar a las fases del potencial de acción ventricular, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Por favor, tómenlo en cuenta para que le hagan analogías con respecto a las relaciones que tienen estos. ¿Bien? Y por último, vamos a hacer un pequeño ejercicio de los ruidos cardíacos para poder entenderlos y con eso podemos culminar la clase de hoy. Como les decía, ustedes pueden entender la fisiología solamente pensando. Yo no necesito que memoricen. ¿Ya? Con ustedes con sede norte, pues vamos a realizar algunas sesiones, ¿no? Y en ciclo regular, más que todo de manera virtual, ¿no? Y vamos a practicar, ¿no? Tanto antes del examen parcial como antes del examen final, para poder fortalecer los conocimientos que ya hemos visto ahora, ¿ya? Y ustedes tienen que saber que para entender la fisiología, como les decía, hay que tener didáctica, ¿ya?
Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejercicio de ruidos cardíacos. ¿Ya? En ruidos cardíacos yo te puedo poner de la siguiente manera, ¿no? Y tú dices, ¿no? Cada quien lo hace a su manera. A mí me gusta poner así, ¿no? Pongo aquí diástole y pongo aquí sístole. La diástole habíamos dicho que tiene 3 componentes. Llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento y sístole auricular. Y la sístole tiene 2 componentes. Inyección rápida y inyección lenta. ¿Cierto? Aquí hay que ponerle A, aquí hay que ponerle B, y esto va a ser lo mismo que esto, ¿no? Ya. A ver, vamos a participar. Albino Lucano se encuentra. Albino Lucano se encuentra. Estamos, ¿no? Albino Lucano se encuentra. Ames López Samira se encuentra. Ames López Samira. Chicos, llevando faltas. Arias Fuentes Carlos. Arias Fuentes Buenas Carlos. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Cuénteme, ¿qué cosa va aquí en la A? ¿Qué fase el ciclo cardíaco iría acá en la A? Eh, es, es, es después del cerrado de la válvula Solamente mira ventricular. lo que estás viendo aquí. Ya. La A está después de la sístole auricular, pero está antes que la eyección rápida. ¿Qué fase sería? ¿Qué había dicho? ¿Antes de qué? Mira, la A está después de la sístole auricular, pero antes de la eyección rápida. ¿Qué fase sería? No me acuerdo, profesor. A ver, vamos a apoyarte. Méndez, Barreto. Sí, doctor. ¿Sería la contracción isovolumétrica? Perfecto, contracción ventricular isovolumétrica, doctora. ¿Y la B? Sería la relajación ventricular isovolumétrica. Perfecto, lo mismo, ¿no? Entonces, todo es un ciclo, como habíamos dicho, ¿no? Ahora, en ese sentido, doctora, vamos con usted también, ¿ya? Dime, para que se llene el ventrículo, ¿qué tiene que pasar aquí? Mira, mira, aquí. Tiene que pasar aquí, para que se llene el ventrículo, ¿qué tiene que abrirse? ¿Qué tiene que abrirse? La válvula. ¿Cuál? En este caso creo que sería em, la mitral. Bueno, las auriculoventriculares, ¿no? En Ah, teoría. O sea, ambas. Ya, listo. ¿Sonará o no sonará? no, porque solamente suena cuando se cierran. Perfecto. Se llena, diástole, y una vez que termine, ¿qué cosa pasa aquí? Cierre de válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? Eso sería primer ruido cardíaco. Sí, Luego, doctor. doctora, se contrae, ¿no? Ventricular isovolumétricamente, y para que dé la sístole, que tiene que abrirse. Las válvulas sigmoideas. Sigmoideas, perfecto. Aquí hubo un error. Sigmoideas. Listo. ¿Sonará? No suena. Termina la sístole. ¿Qué pasa aquí? Se cierra, ¿no? ¿Quién se cierra? Las sigmoideas. ¿Suena o no suena? Uy, Sí. sí suena, ¿no? Segundo ruido cardíaco. Listo. Doctora, lo normal es que hayan cuántos ruidos. En dos ruidos en cada ¿Dos cierre. ruidos? Creo Ya, que, ¿eso es lo bueno, normal? Cuenta, cuenta. sería un cierre en los auriculoventriculares y en el otro que sería los sigmoideos. Ya. Pero por ahí has escuchado que hay algún otro ruido más. ¿Existe algún otro ruido más? Mm, no estoy segura, doctor. Ya, a ver, ¿quién más levantó la mano? ¿Alguien más que me quiera decir qué otros ruidos existen?
Bernilla, doctora. Hay en sí 4 ruidos, pero 2 son los que se escuchan así normal. El tercero se escucha en niños y en madres gestantes y se da cuando es, por ejemplo, una sobrecarga en el volumen, en el ventrículo. Este tiene que hacer más fuerza. Ese es el tercer ruido. El cuarto ruido es causado por vibraciones entre las aurículas y los ventrículos, algo así. Ya. Gracias, doctora. Todos tenemos primer y segundo ruido. Todos, absolutamente todos. ¿Podemos tener tercero? Sí, podemos tener tercero. ¿Podemos incentivarlo? Sí, también. El tercer ruido puede ser fisiológico o patológico y está mediado por un aumento del gasto cardíaco. Toda situación que te aumente el gasto cardíaco puede generar un tercer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque el tercer ruido cardíaco va a ser aquí, mira. Tengo mi corazón. Se llena la aurícula. Y si tengo mucho gasto cardíaco, tengo mucha sangre en la aurícula, que cuando se abra la válvula, cae de golpe la sangre. ¿En qué fase? En llenado ventricular rápido. En esta fase cae de golpe la sangre, porque hay un cambio de presiones. Y al caer toda esa sangre, obviamente va a chocar con las cuerdas tendinosas, con el músculo papilar, todo, ¿no? Y eso ocasiona el tercer ruido cardíaco. Puede ser fisiológico, ¿no? O puede ser patológico, ¿no? Clásico, niños y embarazadas, y patológico, ¿no? En pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Pacientes con anemia, por ejemplo, ¿no? Que tengan también mucho gasto cardíaco o tengan aumento del metabólico, ¿no? En este caso, la hemodinamia. Y el cuarto siempre va a ser patológico. ¿Por qué? Porque igual, tomando el ejemplo del corazón, el problema no va a ser de volumen, el problema va a ser de presión, ¿ya? El cuarto ruido sucede, ¿por qué? Porque yo tengo un engrosamiento del ventrículo izquierdo o una falla de la contractibilidad del ventrículo izquierdo y eso hace que, por ejemplo, crezca mi ventrículo izquierdo. A pesar de que yo tenga poco volumen o mucho volumen, exacto, hipertrofia, a pesar de que yo tenga poco o mucho volumen, que haya, así sea una gota de sangre, va a ser más fácil que choque contra las paredes del músculo del ventrículo izquierdo y eso ocasiona un ruido. Y eso va a generar el cuarto ruido cardíaco. ¿Dónde va a generar esto? Pues en una fase en donde sí o sí la aurícula bote con fuerza el volumen. ¿En qué fase crees que va a botar con fuerza el volumen? En un proceso activo, ¿no? Ese proceso activo va a ser la sístole auricular. Exacto. Ya tenemos llenado ventricular rápido, tercer ruido cardíaco, aquí, listo, tercer ruido cardíaco. Y en la sístole auricular, el cuarto ruido cardíaco. ¿Bien? Y tenemos en orden, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto. Recuerden toda su vida, el primero es el único sistólico. Y los demás son diastólicos. Los demás son diastólicos. Listo, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya hemos culminado con la parte de Fisiología Cardiovascular 1 y 2. Les deseo todo lo mejor para el viernes en Fisiología 3 y su taller de KG. Todas sus dudas, por favor, pueden hacerlas tanto con los ayudantes de Morfo, así como con mi persona. Dime, Yael. Sí, ¿podría repetir la parte del cuarto ruido cardíaco, por favor? Cuéntame. El cuarto ruido cardíaco. El primero y el ¿Qué segundo cosa? sí los puedo escuchar, por favor. Ah, ¿no escuchas el cuarto? Ya, Exacto. Gracias. ya. Doctora, el cuarto sucede en lo siguiente. El cuarto va a ser un daño de la contractibilidad o una alteración de la musculatura del ventrículo izquierdo, ¿ya? Cuando ocurre un engrosamiento de por ejemplo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por remodelamiento, por hipertensión arterial, no importa cuánta sangre tú tengas en la aurícula, tengas mucha o tengas poca sangre.
esta sangre, en un proceso activo, que va a ser la sístole auricular, va a botar la sangre, ¿no?, hacia el ventrículo izquierdo, y así sea una gota de sangre, va a chocar y va a generar un ruido porque el músculo está totalmente engrosado. Eso va a generar, ¿no?, una vibración que genera el cuarto ruido cardíaco. Por eso siempre va a ser patológico, porque necesito que todo esto esté remodelado para que recién pueda sonar. ¿Está bien? Gracias, profe. Listo. Bien, doctores, entonces nuevamente les deseo lo mejor y ya podemos culminar con esa sesión. ¿Hay alguna otra duda adicional? Sí, una consulta más. Con respecto al tercer ruido, igual puede ser patológico, ¿cierto? Sí, el tercer ruido siempre va a ser por gasto aumentado, ¿ya? Y puede ser fisiológico o patológico. Clásico fisiológico, niños o embarazadas, y clásico patológico, pacientes con hipertiroidismo y anemia. Mil gracias. Listo. Bien, chicos, entonces, cualquier duda, a ver, les dejo mi correo. ¿Ya? Doctor, disculpe una pregunta. ¿Dijo hiper o hipo? Hipertiroidismo. Hiper. Ya, gracias. Hipertiroidismo. Listo, muchachos, cuídense bastante y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, profesor. Hasta luego, muchas gracias. 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 Hasta luego, Bien, hasta gracias. luego. Gracias, doctor. Buenas noches.